Bueno amigos, ¿qué tal? Solamente les puedo decir que un buen análisis político es lo que nos ayuda a pensar bien para actuar bien y hacer cosas buenas. Estamos con Víctor Hugo Quijada, lo hemos tenido varias veces en nuestro programa y vamos a analizar la coyuntura política actual de este momento. Un aplauso para Víctor Hugo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, ya no a conversar una vez más. Claro, mira, ¿cómo estás viendo en estas, digamos, últimas 2 semanas, 3 semanas ya, de todo este tema de la corrupción que ya se conocía, ¿no? Dice secreto a voces, ¿no? Pero que ha sido develado, ¿no? en el mundo también, no solo político, sino judicial, ¿no? Bueno, sí, Claudio, efectivamente bueno, lo que se ha hecho es simplemente corroborar algo que siempre se ha venido hablando de respecto a la corrupción que se ha dado siempre en el Poder Judicial, sobre todo, pero esto es un problema del Estado en general, ¿no? Porque el tema de la corrupción grave, como lo estamos viviendo en estos tiempos, se inició con todo esto del abajato y termina ahora con lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Acaban de suspender también hace no mucho al jefe del ¿Cómo OMP. ves tú la conexión del abajato con el tema de los jueces? Bueno, no, me refiero al tema de la corrupción, ¿no? Ya, O sea, en general. el general, ¿no? Y bueno, habríamos que ver también el tema del Poder Judicial, porque también no avanza respecto a las investigaciones ni a los juzgamientos en los que están implicados en estos casos, ¿no? Porque Bueno, también... y se ve que, yo lo puse en mi Facebook el otro día, ¿no? O sea, a oídas uno escucha, ¿no? Y ahora, como decía Job, mis ojos lo ven, ¿no? O sea, los videos se ven, las llamadas telefónicas se ven, ¿no? Este secreto a voces que es algo tan claro que lo vemos ahora tangiblemente, tiene sus raíces, tiene también sus consecuencias y tiene sus soluciones. ¿Cuáles crees tú que son las raíces? Bueno, ahorita lo que se vive en el país es un descrédito, deslegitimidad de todo lo que son las instituciones. La gente no cree ya en sus instituciones, en sus representantes. Pero esto es un problema histórico, ¿no? Desde que se funda la República, hay fases famosas como que, bueno, cambiamos de moco por baba, hablamos de que siempre la corrupción ha estado enquistada en nuestro país, el patrimonialismo, y ahora, sobre todo, estamos pasando a ser una sociedad del delito, ¿no? Es decir, nos falta solamente que los narcotraficantes empiecen a pelearse en las calles y colgar las cabezas en los puentes, porque ya estamos llegando a ser casi como Colombia, como México, ¿no? Pero esto es un problema histórico, el Por problema eso, del país, ¿no? ¿dónde crees que nació y qué es lo que ocurrió? O sea, ¿qué es lo que pasó para producir esta corrupción enquistada desde hace tantos años? Nuestra clase política siempre ha sido la menos idónea para gobernar, ¿no? Y quizás esto tenga sus raíces en el tipo de sistema electoral que hemos tenido hace mucho tiempo, ¿no? Porque antes solamente los que tenían el poder eran los que tenían el dinero, ¿no? Acuérdate que los hacendados, los gamonales y solo aquellos que tenían cierto dinero podían votar, ¿no? Acuérdate que recién en el 56 se da, por ejemplo, el voto de la mujer. La elitocracia, digamos, Así es, la ¿no? elitocracia, ¿no? Entonces, pasando por los civilistas, llegando a aquellos que acumularon poder y riqueza hasta la actualidad, que son algunos grandes empresarios que manejan de alguna manera el poder, los grandes medios. Entonces, los que han llegado siempre al poder y por el bajo nivel cultural también en nuestro país, en la que nunca se ha dado mucha inversión en la educación, ha hecho de que se forme todo este sistema que ya se ha vuelto, la corrupción se ha vuelto el sistema, imagínate, ya no hay ni un mensaje positivo para ni los jóvenes ni los niños, porque desde el presidente de la República, los jueces, que son los que imparten justicia, están implicados en esto. El máximo ente que nombra a los jueces, que es el Consejo de la Judicatura, está implicado. Los órganos electorales, como el OMP, está implicado. Entonces, en verdad, lo que se necesitaría es una reforma absoluta, ¿no? Una reingeniería del Estado, ¿no? Antes de la solución, me gustaría ahondar un poquito más en la problemática en sí. Tú hablas de una elitocracia que ocurría desde hace tiempo y ocurre hasta el día de hoy. Y hablaste de que era una forma de elegir. ¿Cuál debió ser esa manera de elegir desde el comienzo? Que no sea una elitocracia. Debió siempre haber sido como es ahora, ¿no? De repente el voto obligatorio o no, pero debió haber sido más abierta la votación. Por ejemplo, antes los pobres no podían votar, habían esclavos, Las mujeres no podían las mujeres votar. no podían votar. Es decir, había como diferenciación de los ciudadanos, había como categorías de ciudadanos, ¿no? Entonces, así surgió el país.
Así fue evolucionando recién hasta los 40, 50, donde recién empezaron a darse marcos generales. Acuérdate que la mayoría de gobernantes del país han sido militares, ha habido muchos golpes de Estado, tenemos más de 13 constituciones y esto se debe a la gran inestabilidad política que ha tenido el país desde 1821 hasta el 2018, que ya estamos, ¿no? Ahora, hablando del tema electoral y la democracia directa, tipo los cantones suizos, ¿se debió aplicar eso? Bueno, la democracia que tenemos es representativa, ¿no? O sea, tal No, cual, la que tenemos ahora, la que pero tenemos digo, para empezar a encontrar la raíz de en dónde nos desviamos para decir, bueno, retomemos el tema y enrumbemos al Perú. ¿Tú estás de acuerdo con esa democracia directa tipo los cantones suizos? Donde se reúnen en las plazas las personas, son convocadas y hacen elección popular. Podría ser algo más idóneo, de repente con el Perú, los ciudadanos, seamos realmente ciudadanos, ¿no? Porque acuérdate que también bajo el nuevo enfoque de la gestión pública, los ciudadanos no tenemos conciencia de ser ciudadanos, somos una república sin ciudadanos. Entonces, primero formemos ciudadanos para poder llegar a ese nivel de instrucción, al menos, de conocimiento, para poder saber elegir. Porque Traduce eso de palabra que dice república sin ciudadanos. es decir, no tenemos conciencia, civismo, nos falta mucho nacionalismo, mucha conciencia de país. Hay elementos de patriotas que ya nos unen, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, que ha sido hace no mucho, tenemos la comida, que en su momento también conversabas tú con alguien. Entonces, ya hay elementos que nos unen, pero nos falta formar más conciencia de nación. Tenemos que tener más identidad, querer un poco más a nuestro territorio, a nuestro país, a nuestra cultura, porque somos un país megadiverso, pluricultural. Entonces, identificando nosotros esos elementos, seguramente podremos llevar a saber a quién elegir, pero, ¿no? Y sobre todo también el rol del Estado de invertir más en educación, más en ciencia, más en tecnología. Y a raíz de todo ello, este conjunto de situaciones, seguramente podríamos llegar a realizar ese tipo de democracia, ¿no? Como que tú dices en Suiza, que también se daba antes en Grecia, ¿no? Claro, porque lo que yo he leído, he visto y he escuchado cuando estuve ahí en Suiza es que los cantones hacen sus elecciones populares a mano alzada, se elige un candidato, se eligen nuevas leyes, nuevos cambios, luego esos candidatos van y representan, digamos, a un grupo, a todo el país, y luego se elige a uno de ellos para que presida, de ellos. Entonces no ocurre lo que hoy tenemos, ¿no? Que desde un pueblo se tiene que jalar el voto para elegir a un presidente de todo un país y ese pueblo no se identifica para nada con ese presidente. O sea, lo que ha pasado con Kuczynski, un Kuczynski sanisidrense, ¿me entiendes? Que no sabe nada de lo que le está pasando al pueblo, digamos, por ahí en Jujuy, por decirlo, en la selva peruana, qué sé yo. O sea, hay una desconexión, ¿no? Pero el federalismo, que es lo que yo he visto, que funciona con esta democracia directa, creo que nos podría sanar el asunto, ¿no? Para no empoderar un centro de poder que desconoce la situación de las regiones, ¿no? Sí, podría ser realmente la descentralización que se da a través de los sistemas federales, como lo tiene Argentina, Brasil. Podría ser una solución, ¿no? Pero yo pienso que eso es a largo plazo, ¿no? De repente ahora lo que te tiene que hacer es realmente extirpar el problema de la corrupción que es generalizada en los 3 niveles de gobierno, local, regional, nacional. Tenemos el gran problema de la inseguridad ciudadana, que por ejemplo ahora a puertas de las elecciones municipales el 7 de octubre, ¿qué clima se está generando a raíz? O sea, ¿con qué ganas el ciudadano va a ir a votar el 7 de octubre si es que todo es corrupción? Claro. De eso me gustaría, antes de hablar de la solución, que me puedas decir las consecuencias, tú como analista, ¿qué consecuencias está trayendo este tipo de comportamiento en el mundo político, judicial, institucional de nuestro país? Primero, reales consecuencias. Bueno, lo real es que se ve que lo primero es afectar al bolsillo del ciudadano, ¿no? Hay incertidumbre en la economía, no hay crecimiento, no hay inversión privada, no hay inversión pública, genera desazón en la población, indignación, genera al ciudadano, no cree en sus políticos, hay descrédito en las instituciones, se habla de que se vayan todos, imagínate, es como que estaríamos llegando al final a plantear un anarquismo en el país, ¿no? Entonces no hay principio de autoridad, ¿no? ¿Con qué derecho un presidente, un gobernador regional, un alcalde, los congresistas mismos que están implicados en audios, los jueces, van a venir a ejercer su rol
de acuerdo al principio de legalidad. Claro. No hay credibilidad en O nadie. sea, se ¿no? destruye todo un país cuando, Se está resquebrajando. cuando alguien encumbrado hace algo corrupto. Así ¿no? es, así es. Y generas, obviamente, todo un tema ahí de falta de valores en el país, ¿no? Totalmente, Eso- ¿no? eso es Totalmente. terrible. ¿no? Todo está en la letra. Tenemos un montón de marcos jurídicos, muchas leyes, pero no hay cumplimiento de la ley. Entonces acá te tienen que hacer una reforma realmente, por más que suene radical a veces lo que hablo, pero en verdad se necesita problemas, atacar el fondo. ¿no? Ok, Porque vamos a la solución. ¿Qué propones tú como analista? ¿Qué has estado pensando ahí, analizando? ¿Cómo podemos solucionar este problema que, como hemos analizado, viene desde atrás, ¿no? primero lo que se tiene que hacer es formar ciudadanos, tiene que invertirse en educación. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Lo segundo, tiene que haber una reorganización y reingeniería en todas las instituciones del Estado, ¿no? Aplicar, ahí tenemos una ley Servir, y no se trata de hacer algo nuevo, ¿no? Porque son sistemas administrativos que existen, están en la ley, sino que hay que aplicarlos, ¿no? Sino que por intereses políticos muchas veces no se llega, se deja de lado estas grandes reformas, ¿no? Aplicar todo lo que es la meritocracia en el Estado, que el más calificado, Meritocracia, muy poderoso. el que sepa más, el más calificado llegue al poder. Claro. Como, por ejemplo, escuchábamos en audios de que recomiendan al primo, recomiendan al hermano, entonces Claro. ese tipo de cosas. Y se hoy tienen día que los acabar. alcaldes, ¿qué hacen? La ley no les permite volver a postular y ponen a la esposa, Por ponen a ejemplo. la hija, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Y hay muchos que se están cambiando hasta de distrito, ¿no? De estaban en Lima, ahora están por el sur, ¿no? Tenemos, ponen al hijo, como tú dices, ¿no? Entonces ese tipo de acciones desenmascara la forma de ser de las personas, ¿no? Y el ciudadano no puede ser tan ingenuo, porque en verdad hemos pasado, al menos nuestros papás, en todo el tiempo de los 60, de Velasco, los 70, 80 del terrorismo, ¿no? Las guerrillas, pasando toda la época de la hiperinflación del 85 al 90, llegar a la recuperación económica hacia adelante. O sea, somos una generación que ha pasado por todo lo peor, ¿no? Desde niños hasta la actualidad. Entonces, ya con tantos problemas que han habido, yo no creo que los ciudadanos sean tan tontos otra vez de Bueno, creerse el cuento, ¿no? te digo, la verdad es que los ciudadanos estamos reaccionando, todos, incluido tú, porque las encuestas primarias eran de que Reyardo, Pastor Lay, los que estaban en la punta, estaban los más votados, 8%, hermano, 9%. Ok, o sea que normalmente los más votados 30%, 34% en las encuestas. 8% significa, bueno, tú puedes ser el que está rankeando en las encuestas, pero tienes el 8% de la ciudadanía, ¿verdad? Un 92% no quiere saber nada de los políticos. Y eso es un gran problema de la ley electoral municipal, por ejemplo, ¿no? Porque al menos en gobiernos regionales hay segunda vuelta, ¿no? Si no pasas el 50%, ¿no? Y bueno, ya en segunda vuelta en los gobiernos regionales, en las regiones, por lo menos ya tienes que votar por uno o por otro. Pero en las municipalidades, en las elecciones anteriores, hemos tenido situaciones en donde hay alcaldes que han llegado con 10%, con 11% de votos, ¿no? Y el voto es muy partido y muy fraccionado. Y más ahora aún con todos estos problemas, O seguramente. sea, llegan con una legalidad, pero ilegítimamente. No tiene representatividad, pues, porque como tú hace un momento mencionabas, nuestras autoridades no representan a nadie, se representan a sí mismos y a sus intereses personales y a los intereses de los grupos de interés que representan, los grupos Y a sus partidos políticos Así que es. son inscritos muchas Así veces es. por bajadera de plata, entrega de claro, tuppers exacto. en las firmas. Como ¿no? hemos Hay visto hace no realmente mucho los una- problemas que han ocurrido en el OMBE, ¿no? Que felizmente ha suspendido al jefe, pero el problema no se trata de suspender, sacar personas, no sé, abrir procesos penales. El tema es cambiar de raíz el problema, ¿no? Ahí tenemos la ley orgánica de cada entidad que crea una institución del gobierno central, tenemos gobiernos regionales, locales. Lo que se tiene que hacer es elegir mejor para que estos señores que llegan al poder político puedan elegir a su equipo de una manera más honorable, con mejor capacidades, ¿no? Porque Claro. si no, básicamente seguimos en lo mismo, ¿no? Y siempre vamos a andar en lo mismo, y solamente lo único que se va a escuchar siempre de la gente son quejas, ¿no? Y los medios de información siempre van a tener que hablar de quejas, mientras que no se tomen al toro por las astas, como se dice. Yo creo que lo que estoy mirando, no sé qué piensas tú, nuestros amigos que nos siguen, que la gente está dándose cuenta y al mismo tiempo castigando a los políticos, diciéndole, ok, yo voy a votar por ti porque eres de todos los peores el mejor, no confío, acá está mi voto y serás alcalde por el 25 o 30% de la votación. Y ahí es donde los que han postulado y ganarían tienen que decir, ok, es mi momento de levantar, ¿verdad?, la confianza, la política, para que
obviamente en las siguientes elecciones se pueda confiar. Porque si no, los vamos a castigar peor, y ahí sí es donde vamos a darnos cuenta que es lo que yo quisiera. Que los políticos, hermano, nos hacen creer que sin el Estado, sin el gobierno, nosotros no podemos vivir. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, claro, porque acuérdate que Perú, el crecimiento que ha tenido el Perú es gracias, en verdad, a los ciudadanos, no a los políticos. No al ministro de Economía. No, es básicamente por el emprendimiento de los peruanos, ¿no? Las microempresas, medianas, las grandes empresas que han venido invirtiendo, ¿no? Hace unos días estaba en una reunión y los empresarios de la COFET decían que ellos mismos son quienes invierten más en el Perú, más que el extranjero invierte el peruano, ¿no? Entonces, el crecimiento es gracias a nosotros mismos, chico, mediano, grande. Acá el problema está en los políticos, porque quienes al fin y al cabo administran todos los recursos que se captan a través de los impuestos, los tributos, las contribuciones, los canon que se dan, la minería, por ejemplo, el petróleo, ese dinero de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ese gasto público sea eficiente? Para que ese dinero no se vaya al bolsillo del político, sino se vaya a las pistas, a las veredas, al agua y desagüe, ¿no? Claro. A la Y en infraestructura. el sentido que hablamos con Enrique Gersi, siempre es que vaya al bolsillo de la gente si es que los comuneros son dueños del subsuelo, ejemplo, como ¿no? debería ser, ¿no? Como debería ser, pues, ¿no? Porque ahí tendría que hacerse toda una reforma constitucional, Claudio, ¿no? El problema de fondo acá es plantear la solución, ¿no? Porque siempre quejas se van a escuchar, ¿no? Pero yo pienso que no estaría descabellado en estos días hablar o aplicar un modelo similar al de Singapur, que es un sistema muy radical, que seguramente muchas personas que son muy legalistas van a creer en los derechos humanos y todo esto, pero al fin y al cabo, ¿cómo cambiar el problema si es que hacemos reformas a medias o muy suaves, vamos a seguir frente a lo Para mismo, situaciones radicales, acciones radicales. prácticamente, ¿no? Bueno, quizás un balance de ello, pero con mano fuerte. Mano Muchas fuerte. gracias, un aplauso para nuestra analista. Gracias por estar acá y esperamos tenerte en la próxima también. Gracias, Claudio. Ok, amigos, gracias por estar en la sintonía. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo, Claudio, la verdad por delante.